Bienvenidos. En este video veremos cómo introducir y modificar los diferentes tipos de datos disponibles en Excel, así como manejar las distintas técnicas de movimiento dentro de un libro y o dentro de las hojas de cálculo. En ese sentido, en el caso de no tener claro algunos de los elementos que son parte de la estructura de Excel, siempre es importante recordar algunas cosas elementales para el manejo, como por ejemplo de que donde tenemos marcado, por ejemplo en la parte verde, a eso se le denomina celda. Cuando, por ejemplo, la G completa, eso es una columna, y la numeración nos indica las filas. El cruce de una fila con una columna nos entrega una celda. Por ejemplo, fila 15, columna F. Entonces la celda es la celda F15. ¿Ok? Eso es importante. En general, tan solo una pequeña parte de la hoja es visible dentro de la ventana del documento y sobre todo con el zoom que tengamos aplicado a la hoja. Nuestra hoja la mayoría de las veces va a ocupar mucho más espacio que la capacidad disponible en la pantalla para ello. Entonces, cuando nosotros no tenemos abierto ningún menú, nosotros nos podemos mover no solo con el mouse, sino que por ejemplo haciendo uso de la tecla para arriba, tecla para abajo, izquierda, derecha, y por ejemplo cuando queremos cambiar por página, en el caso de Windows se ocupa las teclas Add Pag y Repag, y en este caso en OS X por ejemplo Command, e ir apretando hacia abajo o hacia arriba y no va a ir moviendo completamente. Eh, asimismo, es importante de que uno puede moverse tanto con el mouse como con las flechas, que nos va ayudando mucho a gestionar lo que uno vaya haciendo dentro de la hoja. Otra forma rápida de moverse en una hoja es que si conocemos con certeza cuál es la fila y la columna en la cual nos queremos mover. Por ejemplo, acá podríamos escribir que quiero ir a la K22, apretamos Enter y nos lleva directamente a la celda K22. Siempre es importante que las barras y los zooms sean los apropiados para trabajar de una forma más fluida. Otro elemento muy importante que debemos considerar al momento de trabajar con una planilla de cálculo es el movimiento que podemos tener dentro de las hojas. Como veíamos en otros videos, nosotros ya hemos trabajado con la opción de agregar nuevas hojas que se van agregando en la parte inferior, pero si nos damos cuenta acá está inactivo esto. Entonces vamos a salir de pantalla completa para que podamos hacer uso de esta opción. Vamos a agregar nuevas hojas hasta un punto que no quepan todas en la pantalla. ¿Puede pasar? Claro que sí, sobre todo de que uno a las hojas le puede dar un nombre. Pero si nos damos cuenta, ahora ya está activo los botones de desplazamiento. Y estos nos van a ayudar para ir desplazándonos en cada una de las hojas. Si yo, por ejemplo, presiono Command, clic izquierdo, desplaza a la última hoja. Y con clic derecho se ven todas las hojas. Entonces eso es importante. Acá si quisiésemos cambiarle el nombre a una hoja, por ejemplo, podemos poner hoja de prueba. Y de esa forma el nombre va cambiando entre cada una de las hojas que nosotros vayamos utilizando. En cada una de las celdas de la hoja es posible introducir texto, números o fórmulas. En todos los casos los pasos a seguir siempre van a ser los mismos. Vamos a situar el cursor, voy a darle zoom para que se vea mejor en el video. Ahí estaba el gráfico que habíamos
puesto en el video anterior. Entonces, nos situamos en la celda específica sobre la cual queremos trabajar y, por ejemplo, vamos a colocar un texto, y esto podemos hacerlo tanto en el lugar de la celda activa como en la barra de fórmulas. Por ejemplo, este es un texto. Lo acabo de hacer directamente sobre la celda activa. Si esto no estuviese ahí, por ejemplo, ahí puedo pararme sobre la barra de fórmulas. Este es un texto. Y también ingresar ese texto. Para hacer la opción de que se guarde en la celda, ojo que el libro todavía no lo he guardado, recién ahí lo acabo de guardar, haciendo clic en guardar. Por ejemplo, si yo escribo este es un texto de prueba, todavía está en proceso de edición. Yo aprieto enter y queda guardado o asignado ese valor a la celda. Ahora, también podemos hacer moviéndonos con la flecha a la derecha. En el caso de la barra de fórmulas, perdón, en el caso de la barra de fórmulas, por ejemplo, este es un texto, podemos decidir apretando el verde, que fue el que apreté recién, pero por ejemplo, si apretáramos la X, estaríamos descartando lo que habíamos ingresado. Se puede modificar el contenido de una celda al mismo tiempo que se está escribiendo, y eso es importante saber verlo y manejarlo. Si aún no hemos validado los datos y cometemos un error, se puede modificar utilizando las teclas de retroceso o modificando directamente el texto. Para eso siempre va a ir cambiando lo que es la barra de estado y la barra de fórmulas para poder ir manejando lo que estamos ingresando. Y finalmente, si lo hacemos a través de la barra de fórmulas, lo podemos hacer con el insertar o con el con el aceptar o el cancelar la inserción del texto que estábamos ingresando en la barra de fórmulas. En lo que refiere a los tipos de datos, en las hojas de cálculo los distintos tipos de datos que se pueden trabajar son fórmulas o valores constantes. Un texto es un valor constante, o sea, es asignado de forma directa, puede ser un número, una fecha, una hora, un texto, etcétera, etcétera. Y ahí la invitación para saber qué tipo de datos puede ingresar en Excel es que lo pueda verificar en la ayuda que nos entrega Microsoft buscando sobre los tipos de datos. La fórmula, en este caso, es una operación que puede ser matemática, con funciones u operadores, y que básicamente va a entregar un resultado. Por ejemplo, cálculos como suma, multiplicación, división, resta, seno, coseno, etcétera, etcétera. Siempre en una fórmula vamos a poder juntar o combinar elementos que finalmente nos ayuden a resolver el problema que nosotros vamos a utilizar. Entonces es importante poder aplicar ese concepto. Cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir o puede pasar que ocurra un error. Dependiendo del tipo de error, Excel nos va a avisar. No es probable que más adelante cometamos errores para mostrar ese tipo de problema. Y cuando nos avisa del error, un cuadro de diálogo va a aparecer y que tendrá un aspecto como el que vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo colocar más y no sumar elementos, entonces en este caso me está indicando de que hay un error y me ayuda un poco con la guía de lo que debería hacer para poder corregirlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos decir esa celda más y también dejarlo vacío. Y ojo, que aquí se produce un problema con un error, pero es distinto. En este caso me está diciendo que ha encontrado un error en la escritura de la fórmula. El anterior error era un error de que no tenía cómo expresar o interpretar lo que estábamos haciendo. En este caso, si me dice
quizás está queriendo decir G12, no con el más. Entonces, ¿desea aceptar la corrección? Si yo le digo que no, me va a tirar el error finalmente, ¿sí? Porque no va a poder desarrollar lo que se suponía que tenía que hacer. Además, podemos detectar un error sin que nos avise a través de un, un mensaje, ¿sí? Sin un mensaje. Y eso lo hace a través de distintas opciones que vamos a ir viendo a medida del curso. Por ejemplo, si yo digo, si acá tengo la celda con un valor 5 y el otro un valor 0, y yo digo que este es igual a 5 partido por la celda de abajo, me va a tirar un error que es una división por número 0. Cuando, por ejemplo, la celda es pequeña y el valor ingresado es muy grande, se produce ese tipo de error que quiere decir que el ancho de la columna no es suficiente para mostrar los datos. También ocurre ese error cuando las personas ingresan horas o fechas negativas, también puede suceder. Luego, cuando se ha introducido un argumento de un operando incorrecto, puede aparecer el error valor. Por ejemplo, cuando decimos que queremos sumar S con S, si son números, el resultado es 5. Pero si yo aquí escribo 0, me va a aparecer de que tengo el error llamado valor. Además, por ejemplo, puede pasar de que hay distintos tipos otros de errores, por ejemplo, cuando no se reconoce el texto de una fórmula, cuando no hay valores disponibles, cuando las referencias están caídas, cuando usamos valores nulos, etcétera, etcétera. Entonces eso es importante, pero lo que revisamos acá en general son los errores más comunes dentro de el trabajo con planillas de cálculo.